Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy nuestro grupo tiene el placer de presentarles la técnica participativa del foro, cuyo título es Las medidas de bioseguridad contra el COVID-19, haciendo énfasis en la teoría del autocuidado de Dorotea Joren. La bioseguridad es un elemento esencial en la mitigación, control y manejo adecuado del nuevo coronavirus, el COVID-19, en todas las actividades, ya sean económicas, sociales y la administración pública. Por ello, la doctora Dalgir de León, coordinadora de bioseguridad de la Caja de Seguro Social, indicó que es importante mantener un ambiente de trabajo con adecuadas condiciones de higiene y seguridad para evitar en lo posible los riesgos de salud por el COVID-19. De León recordó que los coronavirus son una gran familia de virus que causan desde resfriados leves hasta casos graves, como las neumonías, y en el caso del coronavirus actual, este puede ser transmitido a las personas por gotas o por contacto con una persona infectada. Resaltó también la importancia de que las personas hagan uso correcto de las mascarillas y por ello la importancia de la higiene de manos, además del uso correcto de los guantes cuando se use. De igual manera, recordó que la higiene de manos realizada en forma correcta es la acción individual más importante en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Esta puede efectuarse de dos maneras, ya sea con agua y jabón o con una solución a base de alcohol. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de las epidemiólogas, representantes del biológico de Changuinola, Giniva Saldaña. Hola, muy buenas tardes. Soanibel Santa María. Buenas tardes. Y Sani Pay. Buenas tardes. Bien, la técnica del foro consiste en un foro de discusión. Ustedes tendrán 1 minuto y medio para responder la pregunta que yo les hago y recuerden respetar el tiempo de cada una. Pueden refutar después de que cada una intervenga. Como primera pregunta tenemos, ¿qué impacto tuvo el COVID-19 ante las actitudes de autocuidado de las personas? Me gustaría que empezara a Yaxani hablando, por favor, al respecto de esta pregunta. Muy bien. Ha habido una tendencia mundial hacia el bienestar general desde hace algún tiempo, pero el inicio de la pandemia lo aceleró. El bienestar general defensivo está creciendo con las personas que tratan de proteger su propia salud y la de sus familiares. Pero debemos destacar que hay grupos de personas que hacen hincapié en cuanto al cumplimiento de las medidas para así evitar el contagio del COVID. Pero también hay grupos de personas que no cumplen estrictamente las medidas de bioseguridad y no se dan cuenta que al cumplirles es la única manera que nosotros podemos prolongar vidas, tanto nuestras como las de los demás. Gracias. Giniva, ¿qué tienes que decirnos acerca de esta primera pregunta? Buenas tardes. Uno de los cambios o de las actitudes que se ha visto es el miedo. El miedo en muchas personas, que ha sido una motivación para que ellos puedan cuidar lo que es su autocuidado, aún más a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que son a los que el virus afecta aún más. Anibel, por tu parte, ¿qué nos puedes aportar, retroalimentar? ¿Estás de acuerdo o difieres con los aportes ya mencionados? Sí, estoy de acuerdo respecto a lo que dijo la compañera Giniva, porque hubo un cambio de actitud en forma de que las personas están practicando su autocuidado, especialmente porque las consultas médicas presenciales ahora son más difíciles. Anteriormente se veía en donde las personas iban por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago, por un dolor de una parte del cuerpo al hospital. Entonces, ahora, estando la pandemia, ya no van al hospital. ¿Por qué? Porque es más difícil que los atiendan, porque hay que evitar las aglomeraciones. Entonces, como que todo se ha complicado últimamente durante la pandemia. El mensaje del autocuidado antes de la pandemia era generalmente positivo, porque mediante imágenes de personas practicando durante los amaneceres y el consumo de compuestos vegetales verdes también,
Esto se puede dar su autocuidado, ¿verdad? En casa. Anteriormente también las personas iban con niños, con abuelos, con sobrinos al hospital. Ahora no, ahora tú vas al hospital porque realmente tú necesitas la atención médica para tu autocuidado. Bien, en una sola palabra, ya sea positivo o negativo, ¿qué consideran ustedes cómo consideran ustedes que fue el impacto? ¿Positivo o negativo? Giniva. Yo considero que ha sido positivo porque ha ayudado a establecer medidas de prevención o de bioseguridad que antes no se hacían. Yaxani. Yo considero que ha sido negativo en parte porque las personas tienen miedo a contagiarse del COVID por ir al hospital por alguna otra complicación que tengan. Sin más nada que decir. Joani. Yo considero que tiene su pro y su contra. ¿Por qué el pro? Como lo mencionó la compañera Giniva, se toman medidas de bioseguridad que antes no se tomaban. Ahora, al tú llegar a casa, te bañas, dejas los zapatos fuera, la ropa fuera. Antes no, antes tú llegabas, tirabas todo dentro de la casa y ese lo positivo, pues, y lo negativo porque las personas no pueden ir al hospital como anteriormente lo hacían a buscar estos tratamientos, ¿verdad? Ahora tú vas por lo que necesites. Ahorita mismo no te atienden por una calza, por una limpieza dental, sino que te van a atender por un dolor de muela que tú necesites, ¿verdad? Recibir esa atención. Por eso digo que tiene su pro y su contra. Bien, muchas gracias por su aporte para el estado de la discusión y un breve resumen acerca de la primera pregunta. El año pasado, por esta época, conceptos como confinamiento, uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social eran desconocidos para la mayoría de nosotros. Hoy forman parte de nuestro vocabulario habitual mientras la pandemia del COVID-19 sigue afectando en todos los aspectos de nuestra vida. En alguno de los aspectos que ha afectado es que hay más gente pobre y más gente desempleada, aparte de la evidente afectación en la salud y la cantidad de vidas que se ha llevado este nuevo coronavirus. También está el deterioro acelerado de la economía mundial. Ahorita mismo en Panamá lo estamos viviendo. Las deudas nacionales en todos los países está incrementando, o en la mayoría de ellos, y algunos ya tienen su plan de reactivación económica, pero otros como Panamá todavía no están claros en lo que es la reactivación económica del país. Siguiendo, la siguiente pregunta es, ¿qué actitudes o qué cambios de conductas han sido notables en la población? Giniva. Uno de los cambios, el cambio de conductas que más ha sido notable ha sido la recurrencia a los hospitales por algún malestar menor. Como ya se mencionó anteriormente, ya las personas no optan por ir a los hospitales por algo leve, sino cuando ya están en una etapa con mucho dolor o qué sé yo, ellos acuden, pero no cuando es algo leve. Y esto ha sido un cambio porque hay personas que iban por cualquier malestar pequeño. Ahora eso ha cambiado. Soani, ¿qué nos puedes decir al respecto? También se ha estado observando un aumento en los usuarios a medida de que la gente hace sus compras más cerca de su casa, que para muchos también se ha convertido en su lugar de trabajo. Con la pandemia ya hemos visto una corrida global de nuevos hábitos para prevenir la enfermedad del COVID-19. Anteriormente las personas iban en una familia hasta 5 personas a hacer un supermercado, a hacer diligencias, iban sin mascarilla, cuando regresaban no se lavaban las manos, no tenían un distanciamiento social. Entonces ahora ha habido un cambio notable porque de una familia, una sola persona sale a hacer el supermercado y a comprar lo necesario, lo que necesiten ahorita mismo, utilizan mascarilla, al regresar hacen el lavado de manos, se bañan y también desinfectan los productos que traen de los supermercados, entre otros lugares.
Yaxani, por tu parte, ¿qué nos puedes aportar en esta pregunta? Bueno, yo puedo aportar que antes de esta pandemia, el comercio electrónico estaba creciendo y creciendo constantemente, pero los productos de venta libres, estos últimos meses aumentó porque las personas buscan una manera más segura y conveniente de comprar. Bien, en respuesta y la retroalimentación de esta pregunta es en torno a los cambios de actitudes que se han visto en las personas. Los nuevos comportamientos que son tendencia a nivel mundial es un primer paso esencial, es comprender las posibles implicaciones del COVID-19 en la experiencia humana y dar respuestas. Esta nueva experiencia humana está formada por implicaciones importantes que pensamos que habrá en el comportamiento de las personas. Perdón. El costo de la confianza es uno de los cambios conductuales más notables en las personas. Uno de los mensajes explícitos que está mandando el COVID-19 es que las personas y los lugares pueden ser amenazas invisibles. Otro puede ser el siglo virtual. Todas las cosas o la mayoría de cosas se han tenido que ir virtualizando a lo largo de lo que es la pandemia. La virtualización del trabajo, el consumo de socialización durante la pandemia llevarán hacia la virtualización de casi cualquier cosa. Esto afectará a la forma en la que nos comunicamos en la enseñanza, el trabajo y las transacciones o el consumo. También está que todo negocio se ha volcado a lo que es la salud. Las personas deseamos recibir toda la ayuda posible para cuidar nuestra salud. El hogar se ha vuelto un resguardo. Y por último, la reinvención de la autoridad. En muchas partes del mundo el poder centralizado se había erosionado. Sin embargo, tras semanas o incluso meses, dependiendo de las decisiones de los gobiernos y las recomendaciones de los expertos, la autoridad centralizada ganará muchísimo más peso. La última pregunta que haremos en este foro es ¿qué hacer para mantener a salvo y reforzar la seguridad de nuestro entorno? Con esta pregunta, primero nos puede ayudar Soani. Ok, bueno, ¿qué hacer para mantenernos a salvo? Debemos evitar las 3C, espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos. Se han notificado brotes en restaurantes, brotes en discotecas, brotes en áreas públicas, brotes en días familiares, brotes en ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto en los que se han reunido personas con frecuencia en lugares interiores abarrotados, en los que se suele hablar en voz alta, gritar, resoplar o cantar. Bien, las personas ahorita mismo hay no todas, ¿verdad? No utilizan la mascarilla adecuadamente, la utilizan debajo de la nariz, debajo de la boca, solo en la barbilla, y entonces los riesgos de contagio con el COVID-19 son más altos en espacios abarrotados, porque allí es donde ellos no utilizan la medida de bioseguridad adecuadamente y no están cumpliendo con su autocuidado. Gracias. Yaxani, ¿qué tienes que decir? Bueno, cuando nosotros nos veamos en medio de aglomeraciones o simplemente hablando con una persona, debemos tener, aunque sea 1 metro de distancia, porque ya casi que no se respetan los 2 metros de distancia. Hay personas que tienden a quitarse la mascarilla para secarse el sudor o alguna otra cosa. Entonces, también debemos destacar que el uso de mascarilla, después de utilizar la mascarilla se debe descartar y no reutilizarlo como muchas personas hacen. Por tu parte, Giniva, ¿en qué nos puedes retroalimentar lo ya antes expuesto? Alguna medida que se puede hacer es tratar de evitar espacios cerrados o abarrotados y optar por unirse en áreas abiertas o áreas libres, porque estas áreas son más seguras.
Y como lo dijo la OMS, ellos están tratando temas sobre lo que es la ventilación del aire natural y lo de la ventilación del aire acondicionado. Bien, entonces lo que se entiende por su parte expuesta es que el autocuidado es fundamental para la mitigación del virus, ¿cierto? Así es. Sí, es correcto. Para hacer un resumen de esta tercera pregunta, la mejor manera de prevenir la enfermedad del COVID es evitar exponerse al virus. Todavía no existe una cura total de lo que es el virus y se propaga muy fácilmente, incluso antes de que las personas comiencen a mostrar síntomas. Una de las cosas que necesitamos hacer para mitigar esto es tener nuestro autocuidado presente en nuestra rutina diaria, o sea, cotidianamente. Entre las acciones que podemos realizar son el lavado frecuente de manos, evitar el contacto cercano con otras personas, evitar tocarse la cara, recordar usar la mascarilla con una cubierta de tela, limpiar y desinfectar la superficie que se tocan con frecuencia y debemos estar atentos de algún síntoma que presentemos. Entonces, con esta conclusión, cerramos lo que es el foro, agradeciendo a las panelistas e invitadas el día de hoy y recordando que el autocuidado es esencial para la mitigación del coronavirus. Muchas gracias.